una serie de cosas y al final dejar unas perlas que creo que él nos ha dado, que son muy simples y muy interesantes, ¿no? Lo primero que quería comentar era el tema de que cuando hacemos relatos de nuestra breve historia, que parece ser que hemos pasado por la historia de la humanidad con cambios de formas, y venir a una forma y venir de otra, en realidad son cosas que se han hecho, pero son como los andamios de una construcción, que luego se tiran los andamios, no se pueden dejar en medio del salón un andamio. Entonces, claro, cuando se habla de, qué sé yo, de que el término silo apareció en la Biblia, en el Génesis, hoy no lo necesitamos decir, y mucho menos en lo de la escuela Tahágata, no sé qué, de Nápoles. Son comentarios que se hicieron en su momento para dar ciertas referencias, pero ya no vienen a cuento. O sea, ya el autor mismo, el fundador mismo, ha hecho una selección completa que tenemos en las obras completas, en los libros últimos, y bueno, eso lo sabemos. Lo que pasa es que podemos dar un poco de valor y de gracia a los intermediarios, a los puntos intermedios, perdón, a los momentos intermedios, que es lo que hemos querido destacar. Pero particularmente, por ejemplo, vez pasada estaba en esta visita que tan grata fue al Parque del Poniente, ahí en Lérida, cerca de Zaragoza, y el esfuerzo que han hecho, tras un fracaso de un sitio que parece que iba a ir y no fue, y vuelta otra vez, y ahora un lugar muy interesante, me hacía acordar a la época que a mí me tocó con nuestro grupito trabajar y pudimos localizar el terreno de Punta de Vacas, y inmediatamente salió la contra de que no se puede alquilar, que no se vende, y insistimos y hicimos cambios de personas, y luego fuimos allá, entonces luego Silo se instaló, ¿no es cierto?, en enero del 69, y viene la contra, pero esta vez ya es gendarmería, y lo acompañamos, y finalmente, y no nos dan los permisos, y sí lo podemos hacer al acto, ¿cierto? Todo ese periodo, pues guarda mucha relación para mí, ¿no?, con este periodo en donde tenemos que ver, porque después vino una etapa muy larga en donde se alquilaban sitios, ¿cierto? Y ahí se usan, en una especie de usar y dejar, ¿no? Ahora queremos permanencia, ahora que las cosas queden, y que nuestra gente vaya y se mezclen los nuevos con los antiguos y surjan, qué sé yo, lo que en algún momento él llamó como pueblo psíquico, ¿cierto? Entonces, y en ese sentido, pues estamos trabajando porque, hablando de esto y en relación a los comentarios que hicimos en las monografías, él a veces nos hacía relación al tema del judío, porque habían dos puntos que son de interés. Uno, ese peregrinaje que hicieron largo por los desiertos era para cambiar de mentalidad, para no seguir con la mentalidad de esclavo y de sirviente que venían de la etapa anterior, nos comentaba él. Y nosotros hemos tenido que hacer este trabajo de cambio de mentalidad, porque no podemos venir del sistema y seguir como sistema con otras palabras. ¿Cierto? Entonces hay esta transfiguración que necesitamos, ¿no? Y otra cosa que él nos ha mencionado varias veces es que las veces que esta gente sale en sus éxodos no eran muchos, o 20.000 o 30.000. Y 30.000 son números que han dado lugar a lo que conocemos hoy en día. Entonces nosotros tenemos que ver esas referencias que nos ha dejado, y estamos todavía a mi humilde percepción, ¿no?, de ver cómo llegamos a esas cifras, ¿no? Pero estábamos en el tema de los andamios, ¿no?, y de esta postdata que hacemos. Entonces, hecha esa salvedad, y que ahora estamos en la etapa definitiva, ¿cierto?, que él cerró con todo lo que conocemos en los últimos actos, las últimas visitas, y ha quedado todo en nuestras manos. O sea, ¿no?, como aquella propaganda que decía, now what, ¿y ahora qué? Y ahora nosotros nos toca, ¿no? Entonces, estamos un poco con eso, ¿no? Y claro, yo veo que tenemos inercia de otras épocas, inercias de formas que se mantienen, roles, nuevas cosas
contacto con un medio que ha cambiado total o parcialmente, ¿no? Y que hay diferencias. Él me contaba una vez con las diferencias, que yo era una especie y soy una especie de idealista, y me cuesta entender, de iluso, por qué tienen que haber diferencias, pero él me decía que las diferencias aparentemente son psíquicas, pero es como lo físico, es como si hubiera una pared. Entonces de repente hay dos personas que no nos entendemos, y claro, decimos, ¿cómo no nos vamos a entender si los dos somos humanistas y no sé qué, no sé qué? Pues no nos entendemos en ciertas cosas. Y eso hay que asumirlo, porque hay una diferencia psíquica que es como físico, hay una pared. Entonces a lo mejor eso es lo que nos lleva en un lugar, qué sé yo, que en vez de haber un macroparque, pues hay 2 o 3 parques. ¿Por qué? Porque se han dado distintas sensibilidades, distintos enfoques, y lo que interesa es el crecimiento hacia afuera. No, más vale esa energía invertirla hacia afuera, nos decía, que estar forzando acuerdos, ¿no? Pero eso de las diferencias irreconciliables como algo que es psíquico, pero verlo como algo físico, a veces es interesante asumirlo, ¿no? Con la nueva tónica de reconciliación y demás, pero mejor no perder el tiempo. Si las hay, asumirlas. En los cambios de forma, el último ha sido muy fuerte, porque claro, nosotros hemos trabajado mucho tiempo con la forma donde había alguien que nucleaba, ¿cierto? Y alrededor un grupo. O sea, me acuerdo prácticamente desde el 64, cuando surgió la línea, que era 1 a 10, tenía otros nombres, una serie de cosas, el 1 a 10, con el 1 a 10, con el 1 a 10. Y claro, y en aquellas épocas, es que si alguien no pegaba más fuerte en una mesa, nadie lo escuchaba. Y uno se anula a los otros. Y es más, en aquellos comienzos se le dio mucha importancia al periodo misional, sobre todo para que la persona estuviera en otro medio. Porque en el medio mecánico en el que estaba, venían y le decían, no, ¿y qué me vienes tú con esas cosas? ¿Pero de dónde? Si tú eres mi vecino, ¿no? Es como el proverbio ese, o el dicho que dice, ¿qué vas a ser poeta si eres vecino mío? Entonces, claro, el tipo se anulaba, pero iba a otra ciudad y ¡pum!, comenzaban las cosas. Y a veces cuando hacemos un poco de historia pequeña nuestra, vemos cómo ha sido así, pequeños elementos que, por ejemplo, se va y uno que queda en esa ciudad funciona y contacta a otro de otra ciudad, que viene, por ejemplo, había un caso en donde el tipo viajaba todos los fines de semana, recibía una reunión, se volvía a su ciudad y la reproducía. Y no le daban la nueva si no la reproducía. Y a su vez este hizo lo mismo en esta ciudad y otras personas armaron otras ciudades. Y algunas de esas personas están hoy, seguimos trabajando. O sea que pequeñas cositas se fueron sumando para dar lugar a lo que hay ahora, ¿no? Y ahora hay un gran reto porque hay unas nuevas formas que debemos trabajar como cooperando entre todos, ¿no? Sin entornos, sin formas rígidas, dentro de formas más flexibles. ¿Y cómo lo hacemos, no? ¿Cómo lo hacemos? Y eso por ejemplo, claro, es muy fácil querer ser protagonistas, ¿no? Y destacar como mucho protagonismo. A uno le sucede, y claro, pero es que si te excedes en el protagonismo, produces ruido. Porque ya nos lo ha dicho él en un grupo y en un texto, que hay que dar lugar al nosotros, el yo da lugar al nosotros. También nos ha comentado que a veces cuando hay ruido no hay que exagerar, porque un ruido, cuando hay alguno de los nuestros que se excede, pues es como un motor, ¿no? Un motor que está ahí haciendo ruido, entonces uno se acostumbra y lo deja y sigue atento a las cosas que hay que atender. Decía, no vamos a estar pendientes de eso, ¿no? Pero eso hay que manejarlo, hay que manejarlo. Luego, por ejemplo, ahora que está todo desastroso, y nunca más se ha hablado tanto como la crisis y lo que va mal, hay que tener cuidado con los cantos de sirena y el coro de lo que todo va mal y de la crítica. Hay gente que desarrolla un ojo crítico, ¿no es cierto? Y qué sé yo, esta mesita es muy baja y esta luz está muy alta y todo se critica, pero no se construye con la crítica.
los hipercríticos, nos decía él. Es muy fácil ser hipercrítico, el problema es ser hiperconstructivo. Además que el sistema nos está dejando, como anoche hablábamos con un grupo que nos vimos en la Gran Vía y venía de pegar sus carteles. Aquí hay una militancia continua, perpetua. Entonces veíamos de que el sistema nos deja intersticios, pequeñas cavidades donde nosotros podemos entrar. Entonces a lo mejor hoy el sistema se resquebraja y deja, claro, más intersticios y la gente se siente abrumada, pero más libre, y de hecho se está manifestando por todos lados. Entonces, el tema es, esta etapa nuestra, cómo lo encajamos todo esto, ¿no? Cómo encajamos los cambios personales que tenemos que hacer, el cambio de roles. A mí me cuesta mucho todo esto, ¿no? Y no contamos con muchas cosas. Una de las cosas, no contamos en el sentido de que lo principal que contamos es con nuestra capacidad de intencionar todo esto, ¿no? Él ha estado todos estos años dando, ¿no? Otro amigo me recordaba hace poco que una de las cosas que más le impactó a él era que haber leído en un texto cuando Silo decía que esto es algo que se hace con las manos abiertas. No con las manos cerradas, que es darme y recoger, que es lo que quiere el sistema. Entonces, claro, esto de dar con las manos abiertas es lo que él ha estado haciendo hasta hace poco, todo el tiempo, ¿no? Y nos ha dejado todo esto, ¿no? Y, como decía, uno de los recursos con más que contamos es esto de la intencionalidad, que a mí me ha parecido siempre muy interesante, y es con lo que quería cerrar estas charlas informales, ¿no? Por ejemplo, en una época decía, la intencionalidad es algo que hay que aplicar continuamente. Todo lo que nos proponemos hay que estarlo intencionando para que salga. Decía, no podemos llegar a la casa y colgar la intencionalidad en un perchero, ¿cierto? Y ponernos las pantuflas. ¡Ja! Los enemigos nuestros siempre han sido las pantuflas. No se puede andar en pantuflas, hay que tener calzado firme. Bueno, y esto de la intencionalidad para mí es algo que ahora no lo utilizamos mucho, este concepto, pero es sumamente interesante. Por ejemplo, en una ocasión había uno de los nuestros, así una reunión, un momento dado, que era lo que vino a ser los comienzos de lo que después fue la época de los sectores, ¿no? Entonces esta persona había decidido que no podía trabajar con gente, no podía hacer grupos porque era muy difícil. Y yo, claro, digo, ¿y esto? ¿Y cómo? ¿Y qué vas a hacer? Dice, trabajar con cosas, hay que hacer, siempre hay cuestiones. Y entonces él nos explicó, dice, claro, es que trabajar con las cosas, desde un punto de vista es más fácil. Tú tienes una cosa, por ejemplo, la dejas encima de esa mesa y ahí se queda. Vuelve a los 2 o 3 días y si nadie la ha movido, ahí está. Y continúas. Con una persona no es así. Tú pones una persona ahí, a los 2 minutos ya no está. Ya se movió, ya se fue. La persona te discute, piensa, siente, cambia de parecer. Entonces, claro, converger las cabezas con las personas es un desafío. Eso me gustó siempre mucho, esa idea de que esa diferencia tan grande entre las cosas que se quedan quietas y las personas que se mueven, ¿no? Es muy interesante esto de cómo manejar la intencionalidad. Y en este punto, una explicación que me pareció extraordinaria en un momento dado fue cuando él nos decía que había que estudiar bien la relación intención-cuerpo, porque de ahí viene la mayoría de los líos. Ahí hay una gran ilusión, fijémonos por qué. Parece una cosa simple. Por ejemplo, el cuerpo de uno sigue a la intención de uno. Yo quiero decir estas cosas y muevo y hago así, el cuerpo me obedece, me responde. Es decir, me quiero rascar la punta de la nariz, pues nada, el brazo responde, el otro brazo también. Si quiero abrir los brazos se abren. Entonces yo voy notando siempre que mi cuerpo me responde. Y ahora viene el problema
cuando quiero que el cuerpo del otro me responda. Entonces yo quiero que el otro se rasque su nariz. Imagínate. Ni pidamos más cosas, ¿no? O que el otro abra los brazos así. Y si no quiere, entonces yo tengo un desfasaje, porque yo noto que conmigo, en mi propia intención, mi cuerpo me responde, pero los cuerpos de los demás no. Entonces ahí aparecen todos los sistemas de opresión y de manipulación y de todo lo que queramos hablar, de que un tío quiera que los demás le respondan a su cosa. Y nosotros no tenemos nada que ver con eso. Nada que ver. No podemos, es decir, en algún momento, en algún documento hay que el origen de la violencia empieza cuando empiezas a coartarle la intencionalidad al otro. Ni siquiera has ejercido ninguna barbaridad. O cuando le quieres empezar a canalizar la intención al otro, que es lo que están haciendo ahora, ¿no? La gente va, nueva demostración frente al Congreso, y entonces salen, hoy que la policía, ay, que han querido hacer un no sé qué, todo a retorcer el rizo, cambiar el sentido, y no, es la gente que está disconformísima y quiere que se hagan otras cosas. ¿Cómo vamos a hacer con eso? Así que es muy interesante esto de la intención, ¿no? Que no hay que colgarla en el perchero, que hay que canalizarla, y así en muchas ocasiones. Yo recuerdo una de las últimas veces que lo vi ahí en Mendoza, haberle comentado algo sobre un tema, y habría que hacerlo, y le digo, sí, cuesta un poco, le digo, y me dice, sí, hay que intencionarlo, no hay otra. Se sabe que cuestan las cosas, hay que intencionarlo. El tema ahora es el nosotros, cómo intencionamos en conjunto, ¿no? Cómo acordamos cosas. Otra charla que quería dejar, que siempre me gustó mucho, fue el tema que él ha hecho alusión en algunas ocasiones sobre el tema de la necesidad y de las necesidades, que a veces no lo apreciamos mucho, no lo destacamos mucho. En una ocasión yo le dije que tenía una serie de dificultades, como en esta época, con lo cotidiano, ¿no? Y tenía dificultades para dar respuesta, y me dice claramente, oh, si no se da respuesta a las necesidades, se cae todo. Y claro, dicho así, hay que tomárselo en serio, porque uno cree que es momentáneo, que ya cambiará. No, el sistema no va a cambiar, cada vez siempre lo va a poner más difícil, porque ellos mismos no saben qué hacer, pero las necesidades hay que dar respuesta, hay que atender las necesidades. En otra ocasión, cuando hablábamos, inclusive en el contexto de los organismos, de cómo hacemos la movilización con la gente, ¿no? Decía, bueno, primero con la palabra, no tenemos muchos recursos. Tenemos que decir las cosas en un momento adecuado, ¿no? Y luego atender a las necesidades. Están, por supuesto, las necesidades físicas, que todo el mundo sabemos, pero nosotros no nos podemos meter en ello. ¿No? Hubo una época en que íbamos a una villa misera y le ayudábamos a la gente a arreglar el tubito de agua para que no goteara, para que llegara agua. Sí, eso lo podemos hacer, pero no es nuestro campo. Podemos ayudar a que alguien ayude en eso, ¿no? Pero las necesidades básicas existen. Pero es que hay otras necesidades que pueden darse en nuestros ámbitos. Eso siempre me pareció tan interesante. Por ejemplo, las necesidades afectivas. El ser humano se mueve por afecto, por dar y recibir afecto. Y afecto hay varias categorías, varias franjas. ¿No es cierto? Otra necesidad importante es la necesidad de reconocimiento. No en el sentido del prestigio, de la fama, no, sino de ser alguien en un medio, en ser reconocido, en tener interacción, ¿cierto? Porque claro, como dicen aquí, si te ningunean en todos lados, el tipo queda aplastado. Y encima están los medios que a uno no lo consideran nada más que como un consumidor, si puede, y no puede actuar, y lo aplastan aquí,
Claro, el hombre, ¿dónde es alguien y para quién es alguien? Luego están las necesidades de participación. Y esas son las cosas muy importantes. Formar parte de, ser alguien en un lugar, participar. Muy interesante. Y más que eso, pertenecer. Y claro, hay que hacer ámbitos interesantes de pertenencia y de participación. Él nos decía, porque sí, están esas cosas, que están los que van detrás de una pelota por ahí, y claro, se forman unas participaciones enormes y gigantescas y con los medios y las noticias, pero no es una cosa esa que vaya a ser muy elevada ni mucho menos profunda. Entonces, el facilitar ámbitos de pertenecer y de participar es como muy interesante, muy interesante. Y luego están las necesidades ya que hemos visto más en los últimos tiempos, ¿no? Las necesidades espirituales. Están las necesidades internas. Por ejemplo, una necesidad interna importantísima del ser humano es avanzar internamente. Cuando alguien se queda atascado, pues es que se sufre. Y cuando uno sufre, hace sufrir a los demás. Ese es el tema. Uno la pasa mal y lo contamina a los demás. Como alguien me decía los otros días. Claro, es que llego a casa y están todos con unos morros, y claro, mal gesto, porque claro, hay muchas dificultades. Entonces, ¿cómo intencionamos, ¿no?, en todo este tema? ¿No? Pero este capítulo de las necesidades es muy bonito. Este de las necesidades espirituales, de las necesidades internas, de las necesidades de avance. Vuelvo a insistir que el tema de darle importancia a todos estos comentarios coloquiales que él siempre ha hecho, para mí tiene mucha vigencia porque es en el momento en el que se habla, ¿no? Un momento que podría ser cotidiano, intrascendente, que se pierde en la tontería, de repente cobra un vuelo, ¿no? Cobra un brillo especial por esas frases, ¿no? Pero es que a su vez eso nos da un ejemplo categórico de dónde proviene, de estar en tema. Si una cabeza está en tema continuamente, pues en todo momento está viendo la posibilidad de un paso, de una enseñanza, de un aprendizaje, de una cuestión, ¿no? Y siempre cosas que podemos hacer nosotros, ¿no? Por ejemplo, me viene a la memoria un caso de una amiga que siempre tenía ciertas dificultades con algunas cosas. Entonces él le explicaba que, claro, es que hay que hacer las cosas por pasos. Entonces tú te saltas del primer paso al último. Y claro, hay pasos intermedios. Entonces uno tiene, y ahí va trabajando consigo mismo la paciencia. Y tan simple como eso, ¿no? O como hablábamos ayer con una amiga, en donde nos decía, le decía yo, perdón, que una de las recomendaciones que nos dio en una época era el tema de trabajar con plazos. Este caso anterior era de los pasos intermedios, desde el comienzo, desarrollo, hasta llegar a la finalidad. Y lo de trabajar con plazos, que hemos siempre aplicado de modo organizativo, con lo de los calendarios y demás, en la vida personal y en la vida de la actividad de la militancia, es muy importante los plazos. Es decir, vamos a poner un local, bueno, nos damos un plazo, ¿no? Vamos a trabajar de esta manera, en un plazo. Entonces vas acotando el tiempo, y el tiempo se hace más intenso de esa manera, ¿no? Vamos a tomar ciertas soluciones, y si no dan resultado, en cierto plazo, pues en un trimestre, en un semestre, pues cambiamos de enfoque, ¿no? Muchos recursos, siempre dándonos recursos, ¿no? Herramientas. Eso es un amigo que vimos ahora, me daba la idea de la herramienta, de que claro, si la gente no las utiliza y no las aplica, pues vamos a tener pocos resultados, ¿no? Entonces eso fue en una época un punto importante, ¿no? Lo de todo esto de las herramientas, ¿no? El mensaje, en donde se abrió el tema espiritual, ¿no es cierto?, muy fuertemente, ¿no? Y a mí voy a hacer una especie de metáfora conectado con un punto que vimos antes cuando decíamos que a veces tenemos que hacer cambios, ¿cierto? Y si no los cambiamos tenemos dificultades. Entonces, claro, siempre se ha sabido que el primer paso es caer en cuenta, ¿no? Siempre es
Hay que darse cuenta de las cosas, porque si yo no me doy cuenta, claro, hago un lío conmigo mismo y con los demás. Pero él nos decía, sí, pero es que no es suficiente. Por ejemplo, un señor se tira en paracaídas y el paracaídas no se abre. Y él se da cuenta. Es muy consciente y el paracaídas no se abre. Entonces, ¿qué hacemos? Quiere decir que para cambiar, para hacer cosas con efectividad, hay que hacer mucho más que simplemente tomar conciencia de algo. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque lo relacionaba con lo del mensaje, que es como que el mensaje es un paracaídas que siempre se abre. Siempre vamos a caer bien. Sí, esta idea del paracaídas es muy interesante, porque claro, en la militancia humanista, como que de repente tenemos muchos momentos duros, ¿no? Muchos momentos complicados. Y tenemos que retroceder y recapacitar y volver, ¿no? En cambio, esto es como más amable, más suave, y nos da un paracaídas, pero también nos da una red, ¿no? Aterrizamos encima de una red, que es interesante, ¿no? Y al respecto, un comentario que nos hizo alguna vez, que me lleva a mí a entender mejor todo este panorama, ¿no? Él nos decía que los organismos y el mensaje son como las dos alas de un avión, ¿no? Entonces el avión necesita dos alas. Una tiene que ver con el humanismo y la otra con el mensaje. Pero claro, en esta metáfora, ¿a dónde va uno? Uno no puede estar en el medio, sino que tiene que estar en una de las dos cosas, ¿no? Pero el conjunto va de ese modo. Lo que pasa es que el mensaje da respuestas a lo profundo del ser humano. Entonces eso, antes o después, hay que presentarlo. Y quizás nos vaya a llevar a una nueva era, pero definitivamente, ¿no? Lo que hacía mención era darle más relevancia al camino, ¿no? A encontrar cosas en el camino. Y, por ejemplo, con esta persona veíamos que se pueden traspolar comentarios, ¿no? Por ejemplo, ese paso que dice, no imagines tal cosa, lo puedes llevar a toda situación cotidiana. Por ejemplo, hoy, a muchos de los nuestros, o nosotros mismos, en cualquier momento tenemos un lío con los empleos, con los trabajos, y nos mandan para abajo con el ánimo por el suelo. Entonces, claro, no imagines que eres un don nadie, que eres un poca cosa, porque el sistema te ha dicho. Y así siguiendo podemos aplicar muchos recursos a las cosas cotidianas constantemente, ¿no? Y el otro, y ya para terminar, claro, el último comentario me ha parecido excepcional, porque ¿cómo se difunde el mensaje? ¿Dónde se practica el mensaje? Allí donde se está. Allí donde se está. Es decir, no tenemos que ir a un lugar especial, ni trasladarnos, ni hacer grandes despliegues, sino que allí donde uno está, humildemente, conversa. Estoy en esto, estoy en aquello. Y bueno, ya cerramos este ciclo de charlas informales así surgidas, porque sí, por si son útiles a alguien, y que todo vaya bien. Paz, fuerza y alegría para todos. También para ti, paz, fuerza y alegría.